Buenos días y muchísimas gracias a todos los asistentes y en especial pues a la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño por contar conmigo para participar en este encuentro que me parece tan interesante y necesario. Muchas gracias, Juan. Gracias, doctora. Adelante, tienes la palabra. Bueno, Bienvenida. pues cuando hablamos de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, pues tenemos que tener en cuenta que la región orofacial es una región de gran complejidad y que junto con nosotros, los odontólogos, pues en muchísimas ocasiones para tratar estos pacientes complejos vamos a tener que colaborar con otros compañeros, neurólogos, otorrinos, psiquiatras, oftalmólogos, traumatólogos, etcétera, y vamos a tener que hacer interconsultas para poder abordar correctamente toda la patología de la región orofacial. Y es que es un área que está inervada por el nervio trigémino y esto hace que tenga una gran cantidad de terminaciones nerviosas y una gran representación topográfica dentro del córtex cerebral. Y además, pues está claro pues que al tratarse de la cara, de esto pues tiene una gran influencia en la imagen del individuo y hace pues que tenga una repercusión muy importante en cómo se pueda sentir ante cualquier situación de dolor que pueda aparecer en esta región. El concepto de dolor ha variado muchísimo a lo largo de la historia y en los inicios pues, se ha considerado un castigo divino, luego se pasó a aceptar como una forma de información sensorial para avisarnos de una lesión, que es la concepción orgánica del dolor, pero en el año 1968 Melzack y Casey realizaron una valoración multidimensional del dolor y entonces nos dieron a conocer que teníamos que pensar en tres conceptos diferentes cuando pensábamos en el dolor. Uno, pues es que está relacionado con lo que es la propiamente nocicepción, que es el aspecto sensorial o discriminativo, que es el que hace referencia pues, a la intensidad del dolor, la calidad y las cualidades especiales que puede tener. Y este, como profesionales de la salud, es el que estamos más acostumbrados a tratar. Pero si vamos a hablar de dolor, como estamos hablando esta tarde, bueno, esta mañana para muchos, ya no tenemos que dejar de lado el componente afectivo-emocional, que es el miedo que presenta el paciente ante una situación dolorosa y que puede generar pues, unas sensaciones de ansiedad o depresión, incluso fobias en nuestros pacientes, así como tampoco debemos olvidarnos del componente cognitivo evaluativo, que es el que va a venir condicionado por las experiencias previas que tiene el paciente en situaciones similares y por sus creencias religiosas. La definición de dolor ha permanecido inalterable desde el año 1979 hasta hace muy poco, cuando la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor pues, ha modificado la definición anterior y ha publicado esta nueva, que es muy parecida, pero que añade que no solamente es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular, sino que esta experiencia también puede ser similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Y si nos ponemos a desgranar esta definición, pues lo primero en lo que nos fijamos es en que el dolor siempre es una experiencia personal y que va a estar influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. Por otro lado, no tenemos que confundir dolor y nocicepción, que son términos que habitualmente pues, en la consulta nos acostumbramos a tomar como uno solo y precisamente suele ser el de nocicepción, olvidándonos de la parte del dolor y de la experiencia dolorosa que no se puede reducir únicamente a las vías sensoriales. Por otra parte, el dolor es un concepto que es aprendido por las personas mediante sus experiencias de vida. Por eso puede diferir mucho entre unos y otros y además el dolor cumple una experiencia adaptativa y puede tener efectos adversos en la función y el bienestar social y psicológico de las personas. Y otra cosa muy importante es que hay que respetar el informe de cada persona.
que sobre su experiencia dolorosa y que el hecho de que no pueda describirla correctamente, esto no va a implicar que este dolor no exista o no sea de la intensidad o la persona no esté sufriendo por este motivo. Cuando nos ponemos a buscar cuál es la característica que genera un mayor impacto con respecto al dolor, vemos que esta es la duración. Y es que un dolor agudo va a afectar solamente al componente sensorial o discriminativo, de los cuales nos hablaba Melzack y Casey, es decir, solamente al componente nociceptivo, mientras que el dolor crónico va a haber afectado el componente afectivo, emocional y el cognitivo evaluativo, ya que el dolor crónico pues, puede ser precipitante de alteraciones psiquiátricas como la depresión, pero también no nos tenemos que olvidar que hay determinados perfiles psicológicos que pueden considerarse como factores causales de aparición de dolor crónico. ¿Y cuándo se considera que un dolor es crónico? Pues en algunos sitios pues dicen que es de 3 meses, más de 6 meses. Al final es aquel que tiene una duración mayor a la estimada para la curación de una lesión. Y su efecto pues va a depender pues tanto de la intensidad de este dolor como de la continuidad, así como de los rasgos psicológicos que presenten los diferentes individuos. Entonces, el dolor crónico, pues ya tenemos claros que va a desencadenar efectos psicológicos. Pero, además, cuando un dolor se hace crónico, va a desencadenar unos estímulos nociceptivos mantenidos. ¿Y qué va a suceder con estos estímulos nociceptivos? Pues que si son muy intensos y proceden de estructuras profundas, pues van a alterar la manera en que el sistema nervioso modula el dolor. Y por otro lado, pues también lo que va a suceder es que va a provocar el dolor la disminución de las influencias inhibitorias que el sistema nervioso central genera, y al disminuir estas influencias inhibitorias lo que va a suceder es que se va a producir un aumento de la sensación dolorosa, van a poder aparecer otras alteraciones sensoriales y el dolor se puede extender a nuevas localizaciones. Entonces, en el año 2015, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos le propone al Instituto de Medicina realizar un estudio ante la necesidad de aumentar el reconocimiento del dolor crónico como un problema de salud pública. Y en este momento pues, surge un nuevo concepto, que es el concepto del dolor crónico de alto impacto, que incluye términos como son la discapacidad y la limitación y la duración del dolor. Pero no incluye el perfil patológico del perfil del paciente, pero aún así aparecen aquí datos muy interesantes. Pues en el estudio participaron 15.670 pacientes y se vio que los pacientes que presentaban depresión, ansiedad y fatiga presentaban dolor crónico de alto impacto con mucha mayor probabilidad. Y esto es importante porque aunque la finalidad inicial del dolor es protectora, es decir, que cuando nosotros recibimos un estímulo nociceptivo, se va